Muy bien, amigos, como cada 15 días me doy el lujo de hacerle preguntas a uno de mis analistas políticos preferidos, Diego Genú, en el estudio. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias, Pedro. Me voy a emocionar. Hay gente que le incomoda mucho que lo aplaudan, que no le gusta. Te pido Creo mil que es la disculpas. primera vez que me aplaude. ¿Ah, sí? Ah, no, lo haremos siempre. A partir de ahora se volverá un hábito. ¿Cómo andas, Diego? Bien, ¿vos? Bien, la verdad que bien. Han pasado varias cosas, algunas impredecibles, como el fallo de la jueza Presca de ayer, algunas vinculadas al mundo electoral, que son los resultados de este domingo en Formosa y en Santa Fe, y tenía ganas de conversar también sobre cuestiones vinculadas al trabajo, pero arranco por lo más cercano en el tiempo. Hablemos un poco de YPF. ¿Qué consecuencias tiene el fallo de la jueza Presca y qué nos dice de la historia de YPF? Sí. Bueno, las consecuencias dependen un poco de lo que vaya a hacer el gobierno de Javier Milei, ¿no? Esto se puede apelar, por supuesto, son tribunales de Nueva York, es una jueza republicana que toma esta decisión, es el juzgado de Griesa en su momento, un juzgado donde los buitres ya habían tenido mucho que hacer contra la Argentina. Estamos hablando de los años finales del gobierno de Cristina. Ahora hay que sentarse y hacer lo que Griesa diga. Sí, eso sucedía en ese momento. Bueno, ahora Presca quedó con ese mismo juzgado, otra jueza republicana. Ayúdame a recordar, ¿cómo Sí. se resolvió lo de los buitres y el fallo de Griesa? Bueno, lo terminó resolviendo El el macrismo, pagando mucho, ¿no? Apenas asumió La ley de los holdouts. Exacto. Pagó miles de millones de dólares el macrismo apenas asumió para resolver ese diferendo. Obviamente si el peronismo en ese momento hubiera seguido en el gobierno, quizá el camino hubiera sido otro. Bueno, hay que decir que un sector del peronismo votó a favor. Sí. Fue una de las primeras medidas. Sí, una me de las acuerdo. primeras medidas que tomó el gobierno de Macri. Bueno, ahora esto depende un poco de Milei. Hay varias paradojas ahí, porque Milei, ¿te acordás? El candidato Milei decía voy a privatizar YPF. Después cuando llegó a YPF, la verdad que cuando llegó al gobierno hizo algo bastante distinto Milei, y hasta te diría que mejor, que no cumplió con su promesa de campaña que era privatizar, que era una locura. Puso a Horacio Marín, que es un tipo que viene de Tecpetrol, del grupo Techín, que entiende el negocio. Bien. Se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero te diría No que es un paracaidista. no es un paracaidista y es mejor que el que puso Macri en su momento, que era un financista, Miguel Ángel Gutiérrez. Ah, ok. Alguien que no tenía nada que ver con el mundo del petróleo. Entonces, hay que ver qué hace Milei. Sabemos que hay una disputa. Ayer los insultos para Kicillof. Esto, obviamente que... El soviético es un pelotudo. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la disputa más chiquita, si querés, y los insultos del presidente. Pero lo primero que se puede discutir es ese monto del que se habla. Ustedes mencionaban hoy temprano o citaban lo que dice Emanuel Álvarez Agis, que en su momento era viceministro de Economía de Kicillof, cuando se estatiza YPF, cuando se expropia YPF, porque todo esto tiene que ver con la expropiación de YPF. La historia de YPF es muy larga, es muy rica, pero la decisión que hoy impugna la jueza Presca tiene que ver con la expropiación de 2012. Una decisión que Cristina toma, yo diría tardíamente, intervenir en YPF. Argentina estaba con un problema muy grande de déficit energético. Hoy tiene superávit energético. Después de que se expropió YPF, después de que se empezaron las inversiones en Vaca Muerta, después de que Cristina llamó a un tipo que se llama Miguel Galuccio, que también venía del mundo privado, había trabajado en YPF. Bueno, hoy tenemos, como un poco como ustedes lo mencionaban, muchas inversiones en Vaca Muerta, nadie discute la importancia estratégica de Vaca Muerta y tenemos superávit energético por primera vez. Entonces, Milei dijo, la voy a privatizar y hoy la está sosteniendo y es probable que discuta este monto. Este monto es un monto que la jueza está fijando, pero que se puede discutir. No solo lo dice Álvarez Agis, ayer Bernardo Sarabia Frías, que era el procurador del Tesoro del macrismo, que litigó en estos mismos tribunales, decía a Carlos Pañi ayer en La Nación, esto se puede discutir muchísimo, se puede apelar en Cámara, y además la jueza está violando leyes internacionales y leyes locales, porque no se puede inmiscuir en asuntos internos, no puede decirle a la Argentina, ustedes tienen que pagar con acciones de YPF. No puede hacer eso. Para eso habría que dar de baja la ley de expropiación de 2012.
que sancionó el gobierno en su momento con el apoyo de toda la clase política. Sí, creo que el macrismo y la izquierda habían votado en contra, Sí. y después el radicalismo había votado a favor, el socialismo había votado a 208 favor. diputados, 63 senadores, solamente 2 en contra. Tendría que tener Milei una ley Sí. en sentido contrario con 2/3 Claro. del Congreso hoy. Uno podría decir, quizás es discutible, pero la medida más osada del segundo mandato de Cristina o una de las más. Sí, sí. Y yo digo también tardía, Sí. cuando la crisis era muy fuerte con el tema del déficit energético. Se le iban muchos dólares a la Argentina en ese momento. Bueno, el mito dice que es un famoso empresario el que le presenta un informe y le dice, ahí abajo tenemos la reserva de petróleo Bueno. más grande que te puedas imaginar. Por supuesto, Vaca Muerta, muchos dicen, te puede proveer de gas por 100 años. Hoy ya es importante en la ecuación energética el gas de Vaca Muerta, el petróleo de Vaca Muerta, el fracking, el shale, bueno, todo ese mundo que hoy forma parte, digamos, del grado cero de la discusión política, pero en ese momento era un mundo nuevo que se abría. Ahora, claro, Milei lo va a discutir, se puede discutir, se va a discutir mucho. Lo que pide la jueza es algo irrisorio, tanto en el monto como en la idea de que ella puede inmiscuirse y decir, me pagan con acciones de YPF. Claro, Para eso claro. hay que sacar otra ley del Congreso. Entonces, algunos Bueno, dicen... hay que ver qué pasa en diciembre, ¿no? Con esta composición legislativa a Milei no le da. Exacto. Pero Sí, pero hoy Milei está en otra dirección, porque también al gobierno de Milei le sirve tener superávit energético. A un gobierno que le faltan dólares, siempre faltan dólares en la Argentina. Hoy es muy importante para el gobierno de Milei, incluso YPF. Sería extraño que después de poner a alguien como Horacio Marín, que no es un paracaidista, que se lo puede cuestionar porque viene del grupo Techín, pero sabe del negocio, Milei termine rematando la Claro, empresa, claro. entregándole a este fondo buitre el 51% de las acciones. Ahora, ¿qué nos dice esto de la historia? Bueno, mucho. Yo creo que hay 2 trampas A ver. en las que cayó YPF o la Argentina, si querés. Una es la trampa Eskenazi, ¿no? Que por supuesto los opositores al kirchnerismo lo mencionan mucho. Un empresario que fue el que en su momento Néstor Kirchner eligió para la argentinización de YPF. Una cosa intermedia, mal armada a mi criterio. Bien, bien. Una argentinización trucha. porque recordemos, o corregime Diego, en los 90 YPF había sufrido 2 transformaciones. Por un lado la privatización Sí. del 94 y por el otro lado la extranjerización del 98, ¿no? Claro, claro. Ahora vamos a los 90. Dale, dale, dale. Hablemos de Eskenazi porque, claro, es un empresario muy importante que todavía sigue siendo importante. No sabía que sigue en actividad. Bueno, no sé, el caso Cuader, por ejemplo, Quiero saber, Diego. podríamos indagar sobre el caso Cuader, pero digo, es un empresario importante que entra a YPF en el 2008 sin tener antecedentes en el petróleo. Era un financista, el Banco de Santa Cruz, el Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan. Nunca hasta ese momento había entrado en el mundo del petróleo. Se queda con el 25% de las acciones y es el que hoy está asociado con los fondos de buitres que le están reclamando a la Argentina una indemnización. Digo, es una apuesta. Es que Nazi es socio de los buitres que hoy le reclaman a la Argentina. Exacto. Él era dueño de un 25% cuando Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Emanuel Álvarez Agís, Julio De Vido, Carlos Zanini, ese gobierno de Cristina, el segundo de gobierno de Cristina, decide la expropiación de YPF, se expropia y se paga, no es que se expropia. No, claro. Se pusieron 5.000, 6.000 millones de dólares. Se le pagó a Repsol, que eran los españoles. No se le pagó a Eskenazi, que era el 25%. Pero ¿cómo había entrado Eskenazi a YPF? Había entrado sin poner un peso. Había entrado con un préstamo de Repsol, de los gallegos, y con un compromiso que los dividendos que iba generando la empresa iban a servir en un 90% para pagar esa deuda que Eskenazi tenía con Repsol. Bien. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Repsol, los gallegos le prestaron a Eskenazi. Eskenazi con eso se quedó con el 25%, pero claro, era un negocio... No tuvo riesgo para Eskenazi. Y fue ruinoso para la Argentina porque si vos, cada dividendo que genera esa YPF que tenía un accionista nacional, va para pagar la deuda con Repsol el 90% de cada dividendo, quiere decir que a la Argentina no le queda nada. Es para que YPF, para que ese accionista YPF, que era Eskenazi, logre quedarse con un 25% y le pague a Repsol. Parecía como que el Estado estaba impulsando un accionista nacional
en una forma, en el mejor de los casos, Sí, como un sí. Estado bobo, ¿no? Bueno, después están las sospechas de corrupción, capitalismo de amigo, etcétera, que es lo que más menciona la oposición al kirchnerismo. Pero sin duda que esa apuesta terminó mal por Eskenazi. Hay dos motivos. Uno es, después, 4 años después, Cristina decide expropiar, estatizar, quedarse con la mayoría estatal. Quiere decir que... Era un YPF sin vaca muerta, ¿no? Sí, a partir de ese momento coinciden dos cosas. El déficit energético monumental, Claro. los dólares que se le iban a la Argentina por no tener una ecuación energética favorable, y por otro lado, el descubrimiento de Claro, vaca claro, muerta. claro, Era claro. un momento justo. El gobierno argentino estaba muy apretado por los dólares que le faltaban y tenía una gran oportunidad por YPF, y trae a un tipo que era Miguel Garuccio, que era un tipo muy respetado. Y Por hoy el es- sector, claro. Hoy es el dueño de una de las petroleras más grandes de la Argentina, que es Vista, ¿no? O sea, no es un empresario que se retiró después de 2015, terminó la gestión con Cristina y volvió al mundo privado. Pero lo de Schiaretti salió mal, primero porque Cristina misma dice salió mal. Claro. Hay un informe, Álvarez Agil lo citaba hoy en esa entrevista que ustedes mencionaban, que se llama Informe Mosconi del año 2012, que lo firma Kicillof, lo firma Debido, y ahí mismo el Estado argentino, Dice, el Estado kirchnerista dice Esto salió mal. Salió mal lo de Eskenazi. La segunda prueba de que salió mal es que Eskenazi te está reclamando hoy y te está queriendo sacar 16.000 millones de dólares, el empresario nacional del que se hablaba, ¿no? Empresariado nacional sale mal, sería el título La de burguesía Eskenazi. nacional Claro, salió mal, la apuesta de la claro. burguesía nacional durante los años del kirchnerismo, en la mayoría de los casos. Ese es un tema, es la primera trampa. La segunda trampa, de la que no se habla, me parece, lo sabemos, es el menemismo. Lo que vos mencionabas antes. El menemismo rifa un recurso estratégico, primero con una gestión que era de Estensoro, más parecida, si querés, a la de Galuccio. El padre de María Eugenia, ¿no? Exacto. Ahí hay algo más discutible, si querés, no era la entrega lisa y llana, sino que era un modelo mixto parecido al que después tuvo Cristina. En otro contexto, porque era el contexto de las privatizaciones, era el contexto de... Y porque la reforma del 94 establece la provincialización de los recursos, ¿no? Bueno. Por eso cuenta con el apoyo de los gobernadores petroleros. Exacto. Entre ellos Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era un gobernador petrolero, pero uno puede decir Jorge Sovich, Claro. ya nadie se acuerda quién era, pero era gobernador de Neuquén, fue candidato a presidente en un momento. Sí, sí. Tenían recursos muy importantes a partir de esa reforma de 1994. Después termina YPF. ¿Jorge Sovich no era el gobernador cuando asesinan a Fuente Alba? ¿O se me está- Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Vuelve después, sí. Tuvo varios periodos Jorge Sovich. Pero, digamos, ahí lo que se ve es que, por un lado está la reforma del 94, pero está cómo el menemismo va en su debacle, en su eclipse, rifando todos los recursos, termina vendiendo incluso la acción de oro. ¿A quién se lo vende? A Repsol, que era una empresa que no tenía activos petroleros en el resto del planeta. Terrible. O sea, eran unos gallegos Terrible. rufianes que aprovecharon esa oportunidad. Cuando se habla de corrupción, bueno, ahí, si querés, empieza también esa otra trampa de la que hoy pareciera que no se habla, como si fuera sagrado, ¿no? El marco regulatorio del menemismo, como si ese... No se toca. Exacto, no se toca, y el kirchnerismo se desvió de ese marco regulatorio, tuvo el apoyo del Congreso en otro contexto, y bueno, como que, además del error garrafal para mí de elegir a Eskenazi, lo segundo que se omite es, en realidad, el kirchnerismo dio vuelta o dio marcha atrás con la entrega de los recursos que había hecho el menemismo, algo que no hizo ni siquiera Pinochet en Chile con el cobre. Es decir, nadie se desprende de los recursos Claro. estratégicos, nadie. En América Latina, en ningún lugar. Es lo que tenemos, ¿no? Exacto. Bueno, Menem lo hizo. Esto está perdido hoy en la discusión y me parece que es importante porque incluso el estatuto de YPF es de la década del 90. Digo, Claro. el fallo, Claro. el fallo del... O sea, los Eskenazi reclaman basados en esa regulación del menemismo. Si el menemismo no hubiera hecho esa regulación que permite litigar en Nueva York, Perfecto. que permite a un accionista hoy querer esquilmar a la YPF estatal, bueno, si todo eso no hubiera existido, si no hubiera existido el menemismo, este juicio tampoco existiría. Está clarísimo. Entonces, ese es el otro punto, me parece, importante, De que lo está que no se omitido. está discutiendo, y no, claro. no se está hablando, cuando en realidad me parece que justamente es central tener los recursos estratégicos en manos del Estado. Diego, esto fue ayer a la tarde incluso, Sí, ayer. sí.
Nosotros estábamos terminando el programa. El domingo el peronismo tuvo algunos elementos para celebrar, principalmente en Formosa, donde tuvo un gran triunfo, y en Santa Fe una buena elección, principalmente en la ciudad de Rosario, donde Juan Monteverde ganó. ¿Qué lectura pensás que tiene o debe o puede hacer el peronismo de las elecciones del domingo? Bueno, ahí hay varias lecturas para hacer. La primera es, estas son las primeras elecciones después de la condena a Cristina, ¿no? Son las primeras elecciones provinciales, después de la condena, la inhabilitación, la prisión domiciliaria. ¿Tuvo esa decisión de la Corte Suprema incidencia? Es decir, ¿está teniendo incidencia ese fallo que saca de la cancha a Cristina de por vida en los votantes del peronismo? Esa es una pregunta. Bien, me animo a responder medio contrafácticamente. En Formosa el peronismo hubiera sacado un resultado similar, con Cristina condenada o sin Cristina condenada. Y en Santa Fe no lo sé, pero en Rosario no es la primera vez que a Monteverde le va bien. Sí. Ya le había ido bien con respecto al resto del peronismo en las constituyentes de hace 2 meses y le ha ido muy bien en las elecciones a intendente de hace 2 años. Sí. 1 año y medio. Sí. La elección de Monteverde es muy importante. El peronismo, si sumás el resto de los candidatos, llegó al 40%. Bien, bien. O sea que no es solo el 30% de Monteverde, Bien. hay un 40% de votos. Y de las 10 ciudades más importantes de Santa Fe, en 6 ganó el peronismo, no solo en Rosario. Entonces, hay algo Bien. ahí que indica un mejor resultado del que se esperaba, me parece. Perfecto. Y es después del fallo contra Cristina. Yo creo que lo de Formosa es distinto, como vos lo mencionabas. Bueno, ahí 2 datos. Primero, obviamente, la vigencia de Infran, que viene ganando elecciones hace 25 o 30 años, con muy alta participación en comparación al resto, ¿no? Al resto. 68, 67. Casi 66 terminó siendo, 65-8, pero el resultado, obviamente, con 50 puntos de diferencia sobre el segundo. Un bastión, uno puede inscribirlo eso en una remontada del peronismo. Bueno, el peronismo ganó en Santa Fe, ganó en Rosario, ganó de las 6 ciudades, de las 10 más importantes de Santa Fe, ganó en Formosa. O puede pensar, bueno, es un provincialismo más, el de Infran en realidad. Como antes ganó Sáenz en Salta, con partidos provinciales, como ganó el radicalismo en Chaco. Digo, hay que ver si lo armás como parte de un peronismo que se va rearmando, se va reconstruyendo o va recuperando vitalidad a nivel nacional, o si decís, bueno, en realidad Infran en Mendoza gana, en como Formosa, gana claro, Sáenz claro. En Formosa, como gana Sáenz en Salta. Exacto. Por eso digo... Tendremos que esperar hasta octubre para poder terminar de responder esta pregunta. Sí, ¿no? y el otro dato es el ausentismo, ¿no? Que claro, sigue siendo importante. Claro. Ahí en Santa Fe el ausentismo fue muy importante. En Rosario fue muy importante, alrededor del 50% del padrón no fue a votar. Y hay localidades de Santa Fe donde votó el 40% de la sociedad. Entonces digo... No, y menos incluso, me habían pasado la... Por eso. Entonces, ahí el peronismo puede hacer una lectura de que es una nueva etapa que tiene que ver con el desgaste de Milei. Hoy Milei está sintiendo el desgaste por distintos motivos. Le está pegando la crisis al votante de Milei. 39% en la capital. Exacto. 37% en San Martín, 37% en Garay, estoy hablando de nivel de participación. 40% en Belgrano, 42% en General Obligado. Bueno, sí, números bajos. Por eso. Vuelvo. Está lo de Cristina, que puede haber tenido una incidencia, sobre todo en los votantes peronistas que dicen, bueno, frente a esta situación, frente a este contexto, cuando del lado de enfrente están dispuestos a todo, bueno, hay que votar peronismo, incluso con todas las críticas, con todo el enojo o con toda la decepción que puedan tener algunos de los votantes del peronismo. Lo segundo es, bueno, se arma un mapa de un peronismo que renace. Lo tercero es el ausentismo, que tampoco es menor. Claro, total. Porque ahí, bueno, ¿por qué el 50% de los rosarinos sigue desconectado del sistema, ¿no? Eso yo pienso, la dirigencia del peronismo se lo tiene que preguntar si quiere ser opción de poder otra vez, ¿no? Porque... Hablábamos con Mati Mousset el otro día que la convocatoria es solamente a votar, el voto es un fin en sí mismo o me estás convocando algo más a través del voto, ¿no? Bueno. Quizás lo que falta es un poco eso. Bueno, yo te voto, perfecto. ¿Para qué? ¿A dónde estamos yendo con este voto? ¿O es solamente que te vote para que vos seas concejal o diputado o lo que sea? Bueno, ese es digamos,
yo creo que es lo que dejó la plaza también. La plaza por Cristina, había agradecimiento, había mucha gente que no lo podía creer, pero también había una demanda de, che, vamos a volver, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Sí. ¿Qué significa la sabiduría de la que habló Cristina en términos concretos en este contexto? Bueno, hay mucho, digo, había en esa plaza una demanda de representación y una demanda también porque hay una orfandad en esa plaza, que había un agradecimiento, pero también una orfandad hacia adelante. Entonces, el peronismo puede hacer una buena lectura, yo creo que ganó el peronismo el domingo, pero todavía queda mucho y después van a abrir otras elecciones y quizás la lectura sea otra. Entonces, es importante leer ahora, si querés, en las buenas o en este momento, Claro. todo lo que falta, toda esa porción de la sociedad que dice, no me interesa lo que se está discutiendo, no me convoca, no me cambia. No estoy ahí. Exacto. No estoy ahí. Creo que el peronismo tiene que seguir buscando, la oposición en general, el peronismo en particular, a esos votantes que se desenganchan del sistema. Y tiene que ver con lo último, ¿no? que tenemos para charlar sobre el mundo del trabajo. Eso te ¿no? iba a preguntar de lo que te estuve leyendo últimamente. ¿Cómo pensás que puede impactar la realidad de fragmentación en el mundo del trabajo en las elecciones que se vienen? Sí, bueno, ahí hay también muy heterogéneo. Por un lado, tenemos de hace 10 días los números de desocupación. Sí. Bueno, la desocupación plena, además, hay que hablar porque 7,9% la desocupación, bueno, es 7,9% de los que dicen no tengo laburo, que hoy son la minoría, pero en realidad los que tienen problemas de laburo son el 30% de la población económicamente activa. Uno de cada 3 de los que están en condiciones de laburar, bueno, tienen problemas o están desocupados plenos, o están subocupados, o tienen un laburo precario, o no les alcanza la guita, o están buscando para compensar sus ingresos. Entonces, ahí el dato de desocupación no hay que tomarlo únicamente como, este es el único problema que tiene los trabajadores en la Argentina, los desocupados. No, 7,9, en el conurbano es 9,1, pero después 1 de cada 3 está insatisfecho con su situación laboral. Primer dato. Segundo dato, yo menciono y le presto mucha atención al sindicalismo, si querés, organizado, que la semana pasada hizo una marcha muy importante. Alrededor de 100 gremios coparon el centro de la ciudad de Buenos Aires y ahí había gremios que mostraban esa realidad heterogénea del laburo. Por un lado, gente que cobra un palo en mano y por otro lado, no sé, el sindicato de aceiteros que tiene los mejores sueldos o los bancarios de la Argentina, ¿no? Que están en lugares que en general son sectores de la economía que tienen beneficios, que generan tiene una tasa de rentabilidad más alta y obviamente, bueno, son sindicatos importantes que pelean aparte, porque podés estar en un sector Totalmente. de alta rentabilidad y no pelear y no quedarte con nada. Digo, esa movilización donde había sindicatos de la CGT, como la UOM, que marcharon sin la convocatoria de la CGT. Con la convocatoria del gremio, digamos. Exacto. Alrededor de 100 gremios, el Frente de Lucha por la Soberanía, el trabajo y los salarios justos, bueno, el trabajo digno y los salarios justos. Los que vimos la película de los 90, bueno, en algún momento existió el MTA, existió una corriente del sindicalismo que se diferenció de la CGT oficial. Bueno, yo le pongo la lupa a eso que pasó el otro día, que los medios en general no le prestan atención. Son los trabajadores argentinos organizados en la calle. Bueno, creo que es importante siempre que eso sucede. Y además, sigue siendo importante. Sigue siendo importante, obviamente no es tan importante como hace 40 o 50 años. Ni hablar. Pero sigue siendo importante. Y ahí también, yo hablaba con algunos de los dirigentes que se movilizaron, ahí también había laburantes que votaron a Milei. Obvio. Ahí también había mucho laburante que votó a Milei y que hoy dice, o Milei me traicionó porque la casta soy yo, o todo bien, voté a Milei, pero no me alcanza la guita. Como en tantas movilizaciones que se han hecho, ¿no? Como seguramente había votantes de Milei en la marcha, la denominada marcha antifascista, como también había votantes de Milei en la marcha universitaria. Como hay en el Hospital Uno Garrahan. supone, claro, tal como cual. hay en el Hospital Garrahan de los médicos residentes y muchos. Ni hablar. Y esto hablando con la gente del Hospital Garrahan es así, o sea, no, la gran parte de la planta médica del Hospital Garrahan, que hoy está peleando con toda razón, porque es un hospital obviamente de alta complejidad, de los más importantes de América Latina, bueno, una parte de ese sector, no sé cuánto, pero
muchos, no pocos, votaron a Milei. Como el 56% del electorado nacional. Exacto. Y la semana pasada se movilizaron los trabajadores sin la convocatoria de la CGT. Estaba la cúpula de la CGT en el Consejo de Mayo, en la Casa Rosada. Estaba Gerardo Martínez de la UOCRA, pero había 100 gremios en la calle. Hay que seguirlo eso. Así como hablamos de la desocupación, hablamos de los trabajadores organizados que dicen hasta acá Milei. Y por último, yo citaba un informe de la Fundación Eber que se llama Las y los novísimos trabajadores, que lo recomiendo para el que lo pueda leer. ¿Cuántas changas para conseguir un salario? Y ahí te habla del pluriempleo, obviamente, de los plataformizados y de un mundo que es mayoría también, son mayoría los votantes de Milei en ese universo. Un nieto que le recomienda a su abuela que apueste en el casino online, una profesora que da clase de secundario pero tiene su página de OnlyFans, el que hace cripto, no solo Rappi, no solo Rappi, no solo Uber, sino mil maneras de acudir a las plataformas para reforzar los ingresos. Reforzar los ingresos, asumir que nadie te va a salvar, es un poco el planteo, obviamente, Claro. de millones de personas, que el Estado no te va a proteger y que vos tenés que resolver tu situación o tu ecuación como puedas. ¿Qué es lo que aparece ahí en ese informe de la Fundación Eber? Bueno, la idea del héroe individual, todo lo contrario del Eternauta, ¿no? La idea de que, como en una época era los pibes que juegan en el potrero quieren ser Messi, bueno, hoy cualquiera piensa, Nadie me salva a mí solo. pero yo puedo Salvarme. ¿no? Uno de los testimonios, un administrativo de Jujuy que quiere hacer un canal de streaming para monetizar, y así, muchas historias de todo el país de gente que votó a Milei y que hoy la está pasando mal o que está haciendo malabares y tiene una identidad laboral múltiple, no es un único laburo, sino que a la tarde es una cosa. Pero todavía no ve o ya no ve que en la oposición haya una alternativa para mejorarle la vida. Exacto. Lo que sí ve es que Milei tiene una preferencia descomunal por el empresariado, por las élites, por el establishment, por los ricos, ¿no? Esos laburantes que se reparten en 3 o 4 laburos distintos durante el día, empiezan a ver con más claridad, empiezan a concluir, porque a veces madurar una conclusión después de haber votado a alguien no es un proceso de 5 minutos, empiezan a ver todos los gestos de Milei a favor de los ricos, del empresariado, de los sectores beneficiados de la economía, y nada para ese sector, ¿no? Entonces aparecen esos testimonios, es una encuesta nacional, encuesta quiero decir, son estudios cualitativos en todo el país, con hombres y mujeres, con gente que labura en el sector privado y en el sector público, en los dos a la vez, o labura en el Estado y tiene algún ingreso a través de las plataformas, o labura en el sector privado y también lo tiene. Bueno, en ese mundo donde Milei, podemos decir, arrasó o al menos obtuvo una ventaja muy, muy decisiva, empieza a pegar la crisis fuerte, sobre todo la idea de que lo que antes te seducía, el héroe individual, termina siendo Claro. autoexplotación al palo, termina siendo Sálvate solo. salvate solo, Sálvate no te solo. tiran un centro y todos los gestos son, bueno, esa realidad de trabajo fragmentada, desocupación, trabajadores organizados y pluriempleo, Claro. yo creo que tiene impacto, porque la baja de la inflación, obviamente que es muy importante, más como muchas veces charlamos después de venir de los índices de inflación de los que veníamos, pero si vos tenés que vivir para laburar, si tenés que trabajar el triple o el cuádruple para llegar al ingreso que antes tenías, o si perdiste el laburo, bueno, eso va a impactar, yo creo que ya está impactando y va a impactar seguramente en las elecciones, ¿no? ¿Puede ser un voto en contra de Milei? Eso es más difícil de prever. Sí puede ser esto que estamos viendo. Tal cual. Gente que dice, no voy a votar a Milei Totalmente. otra vez. Ya lo voté una vez, me pegué un tiro en el pie, o ya lo voté una vez y todavía no me dio nada, o no me ayudó en nada, o mi realidad es más complicada. Entonces, la inflación central, sabemos que es la bandera principal del gobierno, todo subordinado a eso, el esquema de deuda y las alarmas que están sonando para el segundo semestre en ese frente, bueno, hay que ver si lo puede sostener. Pero el empleo, el laburo, lo que nos lleva la mayor parte del tiempo en esta vida, yo creo que va a tener un impacto también y lo está teniendo. Por eso Milei es una fuerza del 20%.
del 30%. Claro. No es una fuerza que Del arrase. 51, claro. Exacto. Por lo menos ahora no lo es. Queda octubre todavía, el gobierno puede decir, ahí vamos a demostrar lo que pesa Milei, pero lo que vemos hasta ahora es más bien una involución del voto de Milei, ¿no? Una regresión del voto de Milei más hacia ese 30% Al núcleo original. duro, al que Milei le habla todos los fines de semana. Al que le habla todos los fines de semana, pero con el que no puede, no le alcanza para gobernar o ganar una elección o ser reelecto o hacer las reformas que quiere hacer. necesita, claro. Que necesita hacer para consolidar el país que quiere el presidente. Diego, clarísimo, se hicieron las 4 de la tarde, hoy es martes, hay que olor. ¿De qué hablaremos en 15 días? No lo sé, lo sabemos. pero te recibiremos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Diego Genú, muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras de trabajo. Se quedan con qué olor hasta las 6 aproximadamente y nosotros nos reencontramos mañana. Mañana el Turco Asís, mano a mano, acá en Industria Nacional. Y hoy me quedo hasta tarde a grabar una entrevista del documental que estamos preparando y que anunciaremos formalmente el 20 de julio en el Gelatón.